Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, lo invitamos para que usted sea el primero, Señor bendito, el primer invitado que está ahí ya presente, Señor, y también nosotros también, Señor, ansiosos, Padre. Bendita presencia de Dios, le damos toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. Buenas tardes. Las recomendaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Las recomendaciones son las de siempre, pero es bueno recordarlas. Si quieren preguntar, adelante. No tengan miedo de interrumpirme. No se hagan ningún problema. A mí no me molesta para nada. Me interesa que lo que se enseñe hoy día les quede claro y ellos lo pueden usar no en la iglesia, sino con sus compañeros de trabajo, vecinos, familiares, porque le pueden preguntar cosas que, chute, ¿qué le digo? Entonces la Biblia tiene toda suficiente para responder todo lo referente al Mesías. Es como que se podría decir que Jesús es todo suficiente, y en realidad lo es. Entonces la pregunta del tema es, ¿hay pruebas de que Jesús resucitó de los muertos? Y seguramente ustedes van a decir sí, pero hay que saberlas encontrar. Entonces pregunte, si quiere anotar, anote, etcétera, etcétera, lo que se parezca a eso. Pues bien, aquí vamos. Es sin discusión alguna que la interpretación sobre una persona que muere es súper lógica. Una vez que alguien muere, por ejemplo, muere de veras. No hay nada que hacer. Y es sepultado y no hay vuelta atrás. Las personas no resucitan, por ejemplo, de una muerte que ha fallecido naturalmente. Es imposible sin una intervención divina, obviamente generada por Dios. Entonces viene la pregunta del millón, como digo yo. ¿Hay pruebas de que ocurrió un milagro, de que Jesús estaba muerto y luego resucitó corporalmente? Esa es la pregunta o la cuestión. Existe abundante evidencia, podríamos decirlo, para sustentar que la resurrección de Jesús, pero también hay algunas teorías alternativas o paralelas, si a usted le gusta, sobre el tema, que tratan de explicar la ausencia del cuerpo de Jesús, de su tumba. Ay, me faltaba esa parte. Por ejemplo, está la teoría del cuerpo robado. También está la teoría del cuerpo reubicado. Hay otra teoría de la alucinación. La otra de solamente una resurrección, pero espiritual. Por ejemplo. Y hay otras más. Que las señoritas cuando fueron al sepulcro iban tan agitadas por lo que estaba sucediendo y se equivocaron de sepulcro. Vieron uno que estaba vacío y dijeron que había resucitado cuando no fue efectivo. Son cosas que pueden pasar o preguntarle a uno, de que uno tenga que responder sabiamente. Esto es con las escrituras. No podemos decir según nosotros, por eso que nos sirve. Seguimos. Entonces, cada una de estas teorías intenta explicar hechos sobre lo que hay poco debate. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes se preocupan de esto? ¿No? Vamos a ver. Pero la pregunta en cuestión no es si estos hechos son verdad. La pregunta es, sino cuál de las teorías de estas explica mejor que realmente Jesús sí resucitó. Y voy a tomar como base Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 4, para tener una base sólida, súper sólida, como una roca. Y quien tenga una Biblia a mano, dele curso, como habitualmente le digo, y dele curso nomás ahí y hable por el micrófono. El señor Luz, mírame, la otra vez me ayudó harto. Se maneja bastante, parece. Pero para cualquiera. Adelante, no. 1 Corintios 15, 3 y 4.
Vamos a ver de dónde parte esto. Y aquí está la base. Cuando guste. Y acá lo tengo yo. Ya. Perdón Ahí. si se escucha más ruido después en la casa. Ya. Del 3. Lo Sí. primero que les enseñé, Ya. lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 seguidores a la vez. Ya, hijo. Sí, hasta ahí nomás. Ya. Entonces vemos que la base es que hay un respaldo de que Jesús no resucitó así un día cualquiera, no estaba todo prefigurado por el Padre, que debió mandar el Salvador cuando hizo todo esto de la redención, que se concretó en Jesús cuando Él es resucitado. Entonces vamos a partir de ahí. Entonces, obviamente, Jesús murió en la cruz. La evidencia de la muerte de Jesús por crucifixión a mano de los romanos es considerable, es decir, hay que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Primero porque los 4 evangelios lo reportan. Por ejemplo, Mateo 27, 45, 50. Otro para que pueda anotar, Marcos 15, 33, 37. Otro, Lucas 23, 44, 46. Y Juan 19, 28, 30. 4 personas que me ayuden, por favor. Mateo 27, 45, 50. Aquí tengo a Lucas. Lucas 23, 44. Lucas, ya. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó a oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Bien. ¿Quién tiene Mateo o Marcos o Juan? ¿Quién lo quiere leer? Participe, por favor, participen todos, porque así van a aprender. Y ya. Mateo 27, del 45 al 50. Correcto. Adelante. Ya. Amén. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ya. Falta Marcos y Juan. ¿Quién más está ahí? La señora Bárbara. Señora Celia. Pueden participar, ¿ah? Es libre. Ya. Hola. Marcos y Juan, faltan. No importa que se repita, los mira, no importa. ¿Cuánto era Juan? ¿Juan cuánto? Juan 19, 28 al 30. Y Marcos 15, 33 al 37. Juan 19, 28. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado, por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Allí había un jarro de vinagre, entonces paparon una esponja en el vinagre, la ataron a la rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Falta Marcos. Juan Marcos. Adelante. San Marcos 15. 33 al 37. Ya, ¿lo digo? Sí, adelante.
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Hasta ahí? Sí, muchas gracias. Este informe de los 4 discípulos que expusieron son diferentes, pero la esencia es la misma. Entonces, este punto, diríamos, está a favor de realmente que Jesús murió y posteriormente resucitó. Este es bueno. El otro es, la naturaleza de la crucifixión virtualmente garantizaba la muerte. La crucifixión había sido desarrollada metódicamente por los romanos, aunque este invento, por decirlo así, era de origen persa, pero a ellos parece que les gustó y la dejaron. Entonces, la usaron esta crucifixión a todo aquel que tenía que morir, porque para ellos provocaba el máximo de dolor en el mayor tiempo posible. Dos cosas, es decir, algo horrible. Ya que Jesús lo habían lacerado brutalmente, aparte de eso le habían puesto una corona de espinas y también lo habían hecho cargar con un durmiente esa cruz, tal como lo dice Marcos 15:21. 15:21, Marcos 15:21. ¿Alguien que leyó Marcos me puede ayudar? ¿Está cerquita de ahí? Marcos, el penúltimo. 15:21. Es para tomar la fuerza del... Amén. Sí, adelante. Amén. Patri. Dice, crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, ¿Ya? padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevasen la cruz. Bien, muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Cirene está ubicado en el norte de África, cerca de Libia, lo que es Túnez. Hoy día, para si gusta, lo ubican en el mapa, en Google. Ahí está Cirene. Ya, sigamos. Entonces, también había tanto, es absolutamente certero, seguro, afirmar que Jesús en realidad había muerto o estaba muerto, ya no había vuelta. Pero para que no queden dudas, lo que voy a leer a continuación me lo hizo estando trabajando una compañera que no es cristiana. Me dijo, oye, Orlando, me dijo, ¿por qué la Biblia dice, parece que había leído, hay un soldado romano que tomó una lanza y se la clavó cuando ya estaba muerto? Buena pregunta, le dije, ya te lo voy a responderle. Juan 19:34, pero yo le doy la explicación mientras tanto. La lanza del soldado que abrió, no, mejor lo voy a decir lo que yo dije. Mira, le dije, todo esto se hizo así entre gallo y medianoche. La misma ley que tenían los judíos debía ser de día, es decir, por lo menos de las 6 de la mañana, pero ellos lo juzgaron tipo 12 de la noche, y tuvieron toda esa madrugada juzgándolo. Por eso yo digo, se hizo entre gallo y medianoche la sentencia injusta de Jesús. Pues bien, le dije, los romanos fueron usados como las castañas que saca el gato. Los judíos fueron la parte intelectual de la muerte de Jesús. ¿Qué tenía que ver el soldado? El soldado, como que es neutro dentro de lo que le ocurre a Jesús, le dije a mi compañera, esa señal que hizo de poner la lanza y salir sangre y agua es una señal para el mundo entero. Porque es difícil que alguien niegue o diga, no, pero seguramente no murió, pues lo atravesó. Eso es. Esa es una señal para el mundo entero, creyente o no creyente. El otro va a saber tiro que muere. Entonces, la lanza de soldados que abrió el costado de Jesús hizo que saliera sangre y agua, lo cual es una evidencia médica, nótese.
de que Jesús murió, tal como lo dice Juan 19:34. Ahora sí que le pido que alguien me lo lea, por favor, ese versículo, 19:34 de Juan, el discípulo amado. 19:34. ¿Preguntas a la fecha? No sé que Jesús ya estaba crucificado, pero para que no quede en duda. Entonces, muchos médicos han acordado que la salida de sangre y agua de una herida es una forma inequívoca y sin duda de que esa persona ha fallecido o está muerta. Esa es la evidencia. También hay escritores extrabíblicos que también registran la muerte de Jesús. Por ejemplo, Cornelio Tácito, que es el más grande historiador de Roma, de la Roma antigua, y un judío, un erudito judío llamado Josefo, y el Talmud judío lo confirma. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. La tumba de Jesús estaba vacía. Era domingo de madrugada. Después de la crucifixión, María y 2 señoras más fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Dice Marcos 16:1-4, por favor. Marcos 16:1-4. Si hay preguntas, adelante. Dele curso. 16:1-4. Y después Lucas 24:1-3. Con esos dos estamos bien, para que no sea tan largo. El que guste nomás. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Esa es cierto o no? No, en Marcos 16, 1-4. Ya, del un... estoy en... 1-4. Perdón, leí mal, estoy en Mateo. Sí. Perdón. Estamos en vivo, así que no hay problema. Ya no veo nada. Ah, ¿verdad que usted me dijo los problemas, los lentes? Marcos 16:1-4. 16. Ya, ahora sí. 16. La resurrección. Ya. Sí, bueno. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Muchas gracias. Esa parte no. Lucas 24:1-3. Lucas, el doctor Lucas. 24:1-3. Hola, ¿qué tal, queridos? Quien guste, adelante nomás. Tome el micrófono. Aquí yo lo encontré ya. 1-3. Hay varias hermanas que están en línea ahí. Denle el curso nomás. ¿Cómo hacer? Mira nomás. Alguien más, pues. Anímense. Lucas 24:1-3. Cortito también. La resurrección. Ya. Dele nomás. Adelante, si no importa que se repita. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Hasta ahí? Lea el 5 porque es muy importante lo que dice aquí. Sí. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí está, muchas gracias.
Para su recuerdo, a los hermanos le hago hincapié que solamente Lucas es el único que registra esta pregunta que realmente es divina y no humana. Que ellos van al sepulcro y los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cuando los ángeles podían haber dicho, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Que no es lo mismo, porque la respuesta vino del cielo. Dios nunca ha muerto. Él siempre vive. Fíjese, le dice en presente, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No, al que vive, existencia eterna. Cuesta mucho entender eso, cuesta mucho explicarlo. Si alguien preguntara, realmente lo puede poner en jaque a uno. Entonces, están las respuestas, y aquí vemos que las señoritas, alguien podría pensar, pero a lo mejor se equivocaron de tumba, po. Pero aquí no hay equivocación porque hay un ángel que refuerza la entrada de esa tumba que era donde estuvo el cuerpo de Jesús. Esta pregunta que hacen estos ángeles es realmente sólida para echar abajo cualquier situación. Que mejor la señora donde estaba excitada con todo lo que haya pasado, se podían haber equivocado. No. Esta respuesta que da Lucas, esta exposición, reafirma sólidamente de que no se equivocaron de tumba, ni tampoco lo cambiaron, porque había un ángel del cielo para responderle. De repente le pueden preguntar, entonces esta es la mejor exposición, porque las otras no registran. Hay otra que registra que estaba un ángel sentado, pero ellos le hacen esa pregunta que ni siquiera creo que a nadie se le había ocurrido. Al que vive, no dijo al resucitado, no, porque buscan. Adelante, seguimos adelante. Muchas gracias a quienes me están ayudando. Bueno, entonces, para su sorpresa, entonces la tumba estaba vacía y el cuerpo no estaba. Aquí hay buenas razones para creer que la tumba estaba vacía, tal como las mujeres reportaron. Vamos a saber si es cierto. Los discípulos de Jesús, aquí hay algo que hay que poner mucho ojo, pestaña y ceja. Los discípulos de Jesús no salieron a Egipto o no fueron a Egipto o a China para predicar la resurrección de Cristo. Volvieron directamente a la ciudad de Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado. La pregunta es ¿por qué volvieron a Jerusalén y no fueron a otra parte a decir que había resucitado? Esa es la pregunta. Me entró un poquito de agua. Esa es la pregunta. Los discípulos, una vez que le creyeron a la señorita, a la señora, ellos volvieron a predicar la resurrección de Cristo, pero lo hicieron directamente a Jerusalén. Ellos no fueron ahí a Irán, no fueron a Egipto, no, volvieron a Jerusalén. La pregunta es ¿por qué volvieron y no fueron allá? Si no sabe, diga, no lo sabe, lo decimos. No hay problema. Ya. Yo no sé en qué parte de la Biblia está, porque eso de grabarme el versículo no es muy fácil. Pero cuando les dijo que fuera a predicar, le dijo por Jerusalén, Samaria. Primero le dijo por Jerusalén, ¿por eso sería? Bien, correcto, es por eso. Bien. Parece, Ahora, parece que estoy cerca del profesor. Bien, porque Jerusalén, ahí al volver ellos a Jerusalén, vuelven a la base para tener una base sólida. Es como que nosotros nos predicamos el Evangelio sin utilizar la Biblia. Bueno, yo creo, yo pienso, y alguien me ha preguntado, bueno, pero ¿y en qué se basa usted? Po? Yo tendría que decirle, bueno, yo creo, yo pienso, eso no sirve. Es decir, no, yo leo la Escritura. De la misma forma, ellos no fueron a Irán, que está cerquita ahí, a Egipto, sino volvieron a la base. Y de ahí de la base, Jesús, en Hechos 1:8, le dice las instrucciones: Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso. Por eso. Y de ahí ya se Tengo una expandieron. consulta. Obviamente. Sí, sí, adelante, hijo. Por lo que acabas de decir, mi pregunta es, ¿no es en última instancia el creer que Jesucristo resucitó? Porque creer que Jesucristo murió, no creo que sea o se requiera mucha fe para creer en eso. Ujú. ¿Ya? Sí, yo creo que el tema está en la resurrección. Mi Exacto. pregunta es, ¿no es en última instancia el creer que Cristo, perdón, resucitó un acto de fe más que de evidencia, sin perjuicio de la evidencia? ¿No es en última instancia un acto de fe o es un acto conjunto de evidencia y fe? Esa es mi pregunta. Las dos cosas. Por ejemplo, ahí justamente en Lucas 24, del 13 al 27, hijo, ahí está la respuesta, porque los chiquillos, esos que van a Emaús, van cabizbajo, porque dice, están hablando de todo lo que había sucedido, ellos hablaban, discutían, pucha, se nos murió el Mesías, nosotros esperábamos que él, estoy leyendo el 21, que él era el que había de redimir a Israel, además de todo esto, por ahí escucharnos que resucitó, y escuchamos una señorita por ahí que dice resucitó, hasta un ángel, tenían una confusión. Y sin embargo aparece un caminante y se agrega a ellos y le dice, ¿de qué están hablando ustedes, chiquillos? Le dice, mientras caminaban. Y dice, y por el 17, 24, 17, ¿y por qué están tristes ustedes? Y ahí le cuentan todo. Y fíjate, hijo, lo que dice. Jesús le plantea algo tal como sólido, las escrituras. Y luego él mismo. Ahí está, tal como tú dices, las dos cosas. Una fe, les volvió a retocar la palabra, empezando, dice, por Moisés. Y cuando íbamos uno llegando ya, pasa a tomar once, lo invitan, y cuando él bendice, dice, ¡ay! ¡Bum! Y desapareció Jesús. Claro, por eso ardían nuestros corazones. Pucha, no nos habíamos dado cuenta. Ahí están las dos evidencias. Tenía que ser así. A pesar En todo de que... caso, Sí. yo preguntaba más como para nosotros, ¿ya? Porque, Ah, bueno, entender que sí, los discípulos, sí. a pesar, nos podrá llamar la atención de que a pesar que tuvieron toda una vida con Jesús, aún así no creían que iba a resucitar y les llamó la atención que eso ocurriese así. Uh-huh. Pero yo digo para nosotros, que nosotros ni vimos morir a Jesús, ni lo vimos resucitar, ni No, nada. Por eso yo no. pregunto, a día de hoy, como cristiano, ¿es el creer en la resurrección de Jesús es un acto, en última instancia, es un acto de fe o es un acto que de alguna forma necesita evidencia? Esa, no sé si ahora refino mi pregunta. Ya, sí. Ahora nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos la fe, que es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, por eso dice leer al principio, primera de Corintios 15, del 13 al 4, dice que Jesús murió de acuerdo a un planteamiento divino creado por el Padre. En su tiempo, vino en su tiempo, resucitó a su tiempo y volvió al cielo y volverá a su tiempo, dirigido por el Padre. Esa es la evidencia por la fe. Para nosotros, ¿dónde está la evidencia, como tú dices, podría decirse hasta tangible? Pablo dice que nosotros tenemos, los que creemos, las arras del Espíritu, que es como el anillo cuando uno se va a casar, tiene un anillo de, ¿cómo se llama eso? Cuando no se ha casado todavía. Se me olvidó ya. Compromiso. Ah, Compromiso. no, otro nombre. Ilusión. Pero compromiso, algo que no es válido, pero sirve. El Señor ha dejado a nosotros las arras del Espíritu, un adelanto, un abono, si usted lo prefiere. O cuando yo iba para Navidad, cuando los hijos estaban chiquititos y no tenían tanta plata, y empaquetábamos y le pasábamos un billete y el hombre lo guardaba. Esas son las arras del Espíritu, hijo, y es lo que nosotros tenemos. Aparte de la Escritura, que leemos de que Jesús resucitó, la evidencia ahora nos da el Espíritu Santo que debe estar en nosotros. Y eso es muy fuerte. Tú mismo lo dijiste, que todos los chiquillos que anduvieron que Jesús no creyeron hasta que vino el Espíritu Santo. Mi gente, cuando viene caminando, que esto está dentro del contexto, ¿eh? Cuando viene caminando por las aguas, estos viejos lobos de mar se asustan. Oye, un fantasma. Y ellos no eran novatos, eran viejos lobos de mar, como así, tienen mucha experiencia, pero se asustaron igual. Y ahí, era Jesús. Y cuando vienen resucitados, pucha, no pescamos nada en la noche, de todo vacío, y Jesús ya resucitado le dice, tírenlo a la derecha. Pero Señor, ya. Y ahí ve lo que pasó, que tuvieron que pedir ayuda a varios botes porque casi se hundían. Y ahí se dieron cuenta quién era el que estaba ahí.
el maestro, ¿Puedo, pero ya puedo dar mi no. pregunta por respondida? Y en relación a eso mismo, a los discípulos, Ujú. yo estoy tratando de hacer un poco el antagonista ya, como para No, que, sí, para que el y estudio eso, sea más interesante. y eso es bueno, Mi eso es bueno. consulta, alguien podría, por ejemplo, argumentar lo siguiente. Los discípulos, creo que Jesús no fue solo una vez, sin perjuicio que a veces lo habló como en clave, como cuando dijo, le pidieron una señal, dijo voy a destruir este templo y lo voy a construir en 3 días, y la aclaración ahí dice que era, los discípulos finalmente entendieron después de que se refería a eso, pero otras veces sí fue más claro que él dijo que tenía que sufrir, pero que iba a ser resucitado al 3er día. Mi pregunta es la siguiente: si Jesús en más de una ocasión fue claro con los discípulos en contarles lo que les iba a pasar, ¿por qué parece ser que ninguno de los discípulos conserva esta esperanza cuando Jesús muere? ¿Por qué parece ser que para ninguno es como, ninguno de los 12, bueno, de los 11 que queda, ninguno dice, oye, pero acuérdense que iba a resucitar, o puede que me esté equivocando, a lo mejor puede que lo haya dicho, no estoy tan claro en eso. ¿Por qué Ujú. parece ser que nadie lo dice y a todos les como le llama por sorpresa? ¿Era tanta la incredulidad si habían estado con Jesús que había hecho un montón de milagros? No sé si no sé Sí, si me sí, explico. no sé, te entiendo, hijo. Ya, y para echarle más leña al fuego, acuérdense que cuando aparece una de las primeras apariciones, ya resucitado, estando todos cercados, tapiados con nuestro apellido y las ventanas y puertas, porque había una persecución paralelamente de los judíos por lo mismo, Jesús aparece de repente. Y justo no estaba un chiquillo llamado el Dídimo, Tomás. Tomás, queriéndole contar, no, dije, si yo no lo veo y no meto los dedos, no vengan con cuestiones, yo no voy a creer. No, dijo, lo estoy haciendo bien popular. Y en otra oportunidad aparece Jesús otra vez, todo tapiado otra vez, y aparece y se dirige directamente a este chiquillo Tomás. Tomás, acércate. Pone los dedos aquí, ponelo y Tomás dice, no. Me basta verte. Y ahí Jesús agrega lo que tú dices, y esto para hacerlo más difícil. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces, ahí ya parte la fe para nosotros. Ya, entonces, conforme a lo que tú dices, preguntas, hijo, la situación para nosotros en este momento, la mejor evidencia es que solamente el Espíritu Santo da curso a nosotros para sostener de que Jesús resucitó, no fue un fantasma, no fue una cuestión que aprendimos, que alguien nos enseñó, sino una evidencia personal, particular, de que graba como fuego en nosotros el creer en la Escritura y el Espíritu Santo. Sin eso sería imposible creer y decíamos, no, estas puras cuestiones nada más. No hay otra forma, hijo. Pero no sé si respondiste a mi pregunta, es que ¿por qué ninguno de los discípulos, a pesar Perdón. de haber escuchado en más de una ocasión que Jesús dijo que iba a resucitar, habiendo contemplado los milagros que él hizo, digamos que teniendo un poco de evidencia de que efectivamente era el que había de venir, ¿por qué ninguno? O sea, esto es como una pregunta así como, es como, podríamos decir, me llama la atención que, a pesar de que Tomás, digamos que Tomás estaba como al otro lado, así como, si no veo, no creo, pero ¿por qué ninguno? O sea, por último, por algo meramente probabilístico, alguno puede haber dicho, oiga, pero acuérdense que dijo, a lo mejor era una de esas, esperemos 3 días. ¿Por qué nadie dice eso? No, obviamente eso no está en la Biblia, pero alguna especulación, no sé. Sí, ya no, ahora te entendí la pregunta. Hay que tener presente que cuando, esto es posterior a Jesús, pero sirve para responder, cuando detienen a Pablo y a los discípulos que andan con él, los quieren ahí pegarle, sacarle la mugre hasta matarlo, el profesor de Pablo, Gamaliel, le dice a la asamblea, le dije, oye, deme un minuto de verdad o de tiempo y saquen a los apóstoles para afuera. Mire, le dice, ¿sabe, chiquillo? Tengan cuidado de lo que están haciendo porque vino un tal Teudas que dijo ser el Mesías y lo siguieron hartas personas, cientos, pero este caballero murió, se desapareció y hasta ahí llegó. Después vino otro, no me acuerdo el nombre, no sé si era Tulio, pero la misma situación. Vino gente, lo siguió como un Mesías, pero el caballero murió y se acabó todo. Entonces, no vaya a ser, dice Gamaliel, que ustedes estén luchando contra Dios, refiriéndose a los judíos y con Pablo, porque si esto es de Dios,
ustedes no podrán hacer nada. Pero si es de Dios, como ustedes dicen, lo van a destruir. Entonces creo que con eso sirve, hijo, la situación. ¿Por qué? En ese momento los discípulos ya tienen el Espíritu Santo. Antes no lo tenían, aunque vieron, tocaron, durmieron con Él, comieron, caminaron, se cansaron. Todo lo que hacemos como gente humana, no podían entender eso, porque ha de discernirse espiritualmente, dice para el Corintios, parece que dice. Es por eso. Estaba pensando en exactamente lo mismo, que Porque tú efectivamente ves que la única explicación medianamente lógica para mí es la sí, falta del Espíritu Santo. eso es. Tú puedes ver a un Pedro que Jesús le dice, todos me van a dejar. No, Señor, no, aquí hay puro llegue, no, Señor, yo. Y a la hora de los que hubo, lo negó 3 veces. Pero después, ¿cómo predicó? ¿Con qué denuedo? ¿Con qué fuerza lo hizo? Y eso está vigente para nosotros de predicar con denuedo. No importa que me insulten como a mí me han insultado. Me han dicho loco, cuadrado, me entra por aquí y me sale por acá. No es por mi capacidad, es por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la diferencia, hijo, que pasó con ellos. Por eso puse los ejemplos otros. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Alguna consulta más? Buena la pregunta que hace nuestro hijo, porque esa como que hacen salir otras. ¿Ah? Orlando, Sí, ¿no sería que también que ellos se acostumbraron a ver los milagros? Porque pensando lo mismo que dijo Tomás, po, si no veo, no creo. Los discípulos se acostumbraron a ver los milagros, que Jesús eso fue como su carta de presentación también, ¿cierto? Hacer milagros, y se acostumbraron también y pensaron que un Dios que hacía milagros, ¿cómo podía haber muerto? Entonces, a lo mejor les entró la duda, entonces no era Dios. La duda entró, sí, está bien, hay que modificar algo. La duda entra porque debemos recordar que los judíos esperan un Salvador o un Mesías, pero el Mesías llegó no como ellos esperaban. Para recordar más o menos la idea, esta hay que volver unos varios miles de años atrás con este chiquillo general de ejército, Naamán, el leproso. Cuando iba camino, cuando la empleada de su esposa le dijo que en Israel había un profeta, en este caso Eliseo, que sanaba. Y fue, pues. Y mientras iba caminando, llevaba guardaespaldas, séquito, oro, comida, agua, todo eso. Y mientras caminaba, Eliseo decía, seguro cuando me vea el profeta de Dios, se va a subir en un estrado y va a alzar las manos al cielo y decir, he aquí, viene el sirio Naamán, y bla, 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 bla. Y no pasó nada de eso, pues. Más encima, Eliseo mandó al Goma, al Suche, a Gaisi, y le dijo que se vaya a lavar ahí el río Jordán y se zambulla 7 veces. Obviamente a él no le gustó. De la misma forma, Israel, en este caso, como dice Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos con ese no le recibieron, porque a ellos no le cabía en la cabeza, y no fue hasta que vino el Espíritu Santo, me estoy riendo porque me imagino todo lo que les pasó a ellos, que un cabro chico que decía ser Dios, solamente hijo de María, y que a lo mejor era guacho porque la situación con José estaba media rara. ¿Se acuerda cuando enseñamos la otra vez? ¿Ah? Que era hijo de María, y eso era una insolencia en ese tiempo. Tenía que ser hijo del papá. Pero acá era hijo de María y le conocemos a su hermano. ¿Cómo va a ser el Mesías ese? No, ¿a dónde? Lo otro, punto, Ángela, es que Israel, me refiero a judíos, esperaba en ese tiempo que llegaba el Mesías y iba a tomar una espada y iba a matar a todos los soldados y iba a instaurar inmediatamente el reino de Israel, que fue la pregunta en Mateo 24, que le dice, ¿instaurarás el reino? ¿Se acuerdan? Oye, eso no les toca a ustedes, preocúpense cuando yo vuelva de estar vigilando, le dice, ¿saben? No le contesta, se le contesta otra cosa, ahí en Mateo 3 o 4 por ahí sale, ahí está la respuesta. Entonces, es por eso. Ellos no esperaban como digo, un Mesías tipo sastre, a la medida de ellos. Eso no puede ser. Dios es el que da las cosas. ¿Está bien? Seguimos adelante. Pregunte nomás. La idea es todo aprender. ¿A dónde iba yo? Ya, volvieron a Jerusalén estos chiquillos. Ahora, si la tumba hubiera estado ocupada, vamos a suponer, ellos no habrían podido mantener su defensa de la resurrección ni siquiera por un momento.
Vamos a suponer, como dice Mateo 28, Mateo 28, aquí lo estoy buscando, en los últimos capítulos, versículos, quiero decir, me pasé de largo. Es para que quede bien clara la situación de que podamos nosotros en alguna oportunidad exponer de Jesús y morir, y por eso lo seguimos, no fue algún blue nomás que nos metieron los lados en la cabeza, aunque sea ir leyendo la Biblia tiene respuesta para eso. Veamos bien. 28, 11 al 15. ¿Alguno le pido por favor que me lo lea? Mientras yo tomo agüita. Dice el informe de la guardia. Bien. Mientras ellas iban de aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ya. Aclaro que ese día de hoy, al momento que se escribe esto, no hasta el día de hoy nosotros, por si acaso. Cuando dice toda la escritura del día de hoy, cuando se escribe eso. Ya. Aquí hay varias cosas que exponer que los seguidores de Jesús dijeron que iba a seguir. Ahí como que están, como ya no les queda otra carta debajo de la manga, sino decir que sí iba a resucitar porque no tienen otra esperanza. ¿Recuerdan los de Maús? Entonces, mientras las señoritas van, los otros van, los soldados, a hablar con los jefes de hoy, a ver qué sé que vinieron, qué sé yo, pasó todo eso. Entonces le dice, mire, usted ahí nomás, tranquilo nomás. Le dieron su bono compensatorio a cada uno y le dice, ustedes van a decir lo siguiente, que vinieron los discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo, ¿ah? Mientras nosotros estábamos dormidos. Ese es el punto. Un soldado romano que se hubiera dormido, a ellos les costaba la muerte, así. Sí o sí, al tiro nomás. Así que no podía hacer eso. Después, y si esto lo sabe el gobernador, es decir, lo podían juzgar, nosotros arreglamos, aquí se puede decir que es algo tipo político aquí. Nosotros arreglamos problemas y ustedes tranquilos, no digan lo que nosotros decimos. Y ellos recibieron el dinero e informaron eso. Entonces la pregunta, salen varias preguntas. Una de ellas, vamos a suponer que los discípulos robaron el cuerpo y tienen que haberlo enterrado en otra parte. Y anunciaron en Jerusalén, en Samaria y hasta el día de hoy que Jesús murió no siendo verdad. La pregunta es, ¿alguien de nosotros o otras personas moriría por una mentira sabiendo que no es verdad? Yo no lo haría. ¿Y usted? ¿Seguiría manteniendo una mentira sabiendo que no es, a pesar que lo van a matar? Esa es la pregunta. Yo no lo haría. Le pongo un ejemplo. Hace varios años en Santiago, una señora de plata mandó a matar al marido, o fue el marido que mandó a matar a la mujer, salió en la televisión, y contrató un de estos hombres que hacen esta pega. Y el hombre fue y mató a la señora, cobró el dinero. A él lo detuvieron y lo empezaron a apretar, como se dice, apretar, hasta que lanzó la verdad. ¿Cuál era la verdad? Este caballero me pagó. Por muy choro que era el delincuente ese que mataba, porque imperaba su vida. No, dijo, sí, yo la maté, pero el caballero aquí me pagó tanta plata y por eso yo hice. Lanzó la verdad. Le pongo otro ejemplo. La ETA, el IRA, que son grupos terroristas a nivel mundial. Si ellos supieran la verdad de la verdad que les espera, como los islamistas, no harían eso. Nadie, Estaba yo creo pensando, que nadie. Sí, estaba pensando que justo en la pregunta que te dicen antes cuando dije por qué ningún discípulo eh, esperó que Jesús resucitara y estaban todos tristes, y quizá eso sea un buen contraargumento para que alguien, al que alguien pudiera sugerir que los discípulos se inventaron, se montaron este cuento post de que Jesús resucitó y toda la cosa,
porque claramente el nivel emocional y moral en ese momento no estaba para eso. Entonces, decir que ellos se montaron el cuento de que Jesús resucitó y qué sé yo, y que no era verdad, dista mucho de la realidad, porque claramente estaban todos cabizbajos y totalmente desilusionados y totalmente lejos de pensar en eso. O sea, ellos estaban en el plan de esta cosa se acabó. Esta cosa se acabó. Uno más que parece que no era, no fue. Entonces, eso contrasta mucho con que ese tipo de personas se le hubiese ocurrido hacer la idea contraria. O sea, probablemente si alguien le hubiese sugerido, el resto le hubiese dicho, no hubiese conseguido ninguna, nadie que lo hubiese secundado. Claro, le he dicho, oye, paremos la pelota, porque esto no es verdad, yo no sigo porque yo sé que Ya fue ya. no, No, no ya fue, fue ya. a mí Y yo como tengo mismo dices que familia, habían tengo habido esposa, tantos más, uno más, ¿por qué claro. hacerlo por uno más si ya no habían ido otros que supuestamente habían hecho lo mismo antes? Entonces, si ellos sabían que no era, entonces la persona como decía, va a decir, oye, paremos la pelota, yo no sigo más, yo tengo esposa, tengo hijos que estudian, no, yo sé que no es así, que déjenme solo, ustedes sigan, pero yo no, porque la verdad lo apremia. Eso es lo que les pasó. Y el mejor ejemplo es lo que hay en Mateo, perdón, Lucas 24, los chicos de Maula pueden leer después, todo lo que dice nuestro hijo, ¿no? De que tiene que haber pasado eso, como para mentir. Pero los soldados le pasaron el billete y el bono compensatorio para que dijeran eso hasta hoy. Ahora se imagina que eso hubiera sido verdad hasta el día de hoy. Nosotros habíamos estado puro parando el dedo aquí nomás. Habría estado hablando una mentira, ¿no? Una mentira. Por ejemplo, el grupos muy crueles como el IRA irlandés, la ETA española, ellos están con un lavado de cerebro, porque si supieran que no apunta a verdad se retirarían. Las FARC de Colombia, por ejemplo. Entonces aquí vamos poniendo si realmente esto nos sirve a nosotros para exponer a otras personas que no son cristianas, que no dicen aleluya ni gloria a Dios. Para eso es, para yo sustentar firme en quién creo y por qué he creído. Bien, sigamos. Entonces, ellos no habrían podido mantener su defensa de la resurrección ni por un momento. Si que hubiera resucitado, cuando no resucitó, no lo habrían podido. Seguimos. Ahora nosotros podemos estar seguros de que si el cuerpo de Jesús no resucitó, los líderes religiosos de esa época habrían aplastado de un paraguaso la cesta de los que digan, hasta ahí no más llegó. Se acabó. Lo digo o no. Podemos estar seguros de que si el cuerpo de Jesús no resucitó, nótese, los líderes religiosos de esa época o de la época de Jesús habrían aplastado de un paraguaso, de un plumazo, los cristianos y se acabó de una manera efectiva y rápida. La pregunta es ¿cómo? Salió otra pregunta. No es tan fácil. Si hubiera sido que no resucitó... Exhibiendo el cuerpo. Exhibiendo el cuerpo. Bien, bien, po. Exhibiendo el cuerpo. Aquí está. Uy, yo seguro que tienen que salir arrancando porque los matan por mentirosos, ¿o no? Ahí salía otra pregunta. Esa es la respuesta. Habrían dicho, aquí estamos. Pues le tapamos la boca y le hacemos pedazos su camino, como se le llama. Pero aquí probamos que sí resucitó. Hasta ahora vamos bien. Pregunta, ¿qué ha sorprendido, no? Dígame, es bueno que digan lo que están pensando porque a todos nos ayuda. Hermana Lumira le veo que tiene así como algo que quiere decir. Dígalo. No quiere decirlo. Celia también, Bárbara. Participen. Caterine, es bueno que exponga, ¿sabe esto? Yo pensaba aquí, me alegra, me firma, me deja confundida, qué sé yo. Es bueno para saber dónde apuntamos. Yo pensaría que quizá el mejor argumento, o sea, no sé si argumento, pero podría ser una pregunta totalmente honesta y bueno, ¿no hubiese sido más fácil o más creíble, o no sé cómo decirlo, que Jesús hubiese evidenciado su resurrección a más gente? Hubiese sido más patente al mismo, no sé, a los mismos que lo mataron, a los líderes religiosos, al imperio romano, así como, o sea, probablemente con eso uno podría pensar, obviamente eso no pasó, pero y claramente no pasó por una razón. Pero uno a lo mejor podría hacerse la pregunta de decir, ¿por qué no fue así? La Biblia dice que se apareció unas 500 personas, pero quizás podría haber sido como más evidente como para que no se quedara con esta situación. No digo que dudas, pero para la gente que tiene dudas de eso,
hubiese sido más evidente. ¿Por qué no fue tan así? Oye, esas son preguntas casi utópicas, ¿no? Porque No, pero no conocemos los planes de Dios. la Biblia tiene la respuesta, hijo. Juan 1:11. Ahí está la respuesta. Por eso se mostró solo a sus discípulos. Y ahí voy a decir por qué. Po. Volvemos a la base, a la solidez. ¿A quién vino? Dice Lucas 19:10. Ahí en Juan 11, ahí está la respuesta que tú haces, hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso tenía que mostrarse solamente a ellos, porque era su Mesías. De que Porque no ellos estaba incluso estaban comprando hasta el ni final el- como diciendo, si se baja de la cruz, ahora sí creemos. Y Claro, claro, uno podría extenderlo, no, ahora si lo vemos resucitado, ahora sí creemos, pero al final parece ser que hay un problema, no era la capacidad de creer o no en los milagros, porque incluso cuando vieron que hacían milagros y no podían negarlo, dijeron que lo hacía por el diablo. Entonces, es un tema más de fondo, es como el no querer creer en definitiva, más que el no ver, el no que tenga evidencia, es como, no quiero creer, o sea, no va contra lo que yo quiero hacer porque estoy rechazando la realidad en definitiva. Como esperando a última instancia, como que si ahora sí se baja la cruz, ahora sí creo. Claro, y todos los otros milagros que hizo no sirve. Pero ahora si hace ahora sí creo. O sea, si lo he visto después de la resurrección, ahora sí creo. Y siempre uno más, uno más, uno más. Pero ese no es ya. Sí, entonces la respuesta es Juan 1:11. Pero tengo dos exposiciones para eso. Primero es que la situación de quienes hablan de ellos son los fariseos los que se les atravesó a Jesús a ellos. Así que para ellos le da lo mismo que se bajara o no se bajara, porque si se hubiera bajado, estamos todos sonados aquí, po. Todos rumbo al infierno, ¿no? Usted sabe que la Biblia da un versículo donde destruye todo el Evangelio, se lo voy a dar luego. Un solo versículo que está en la Biblia destruye de Génesis y Apocalipsis, lo destruye todo. Dios es tan santo y tan puro que lo dice. Ya, la otra citación, esto es un abogado cristiano dijo que Jesús es el único hombre Dios, o el único Mesías que vino a Israel, que fue juzgado y condenado no por lo que hizo, sino por su identidad. Hay que tener en cuenta eso. Ahí en Juan 8, después de la mujer adúltera, sale. Jesús le pregunta a los judíos, ¿por qué quieren apedrearme? ¿Por alguna buena hora? No, dice, no te apedreamos por buena hora, sino porque tú, siendo hombre, dices que eres hijo de Dios. ¿Dónde la viste? Y lo siguen apedreando. Ahí está. Les tenía atravesado. No podían creer que un cabro chico que creció, hijo de María, fuera el Mesías. Ahí estamos. Interesante, súper importante. ¿Eh? Por eso le digo que pregunte, que digan lo que tienen en la mente, si importa, aquí lo arreglamos. ¿No más preguntas? Bien, seguimos. ¿Dónde íbamos? Ya, exhibiendo el cuerpo, entonces se habría acabado todo. Bueno, de ser así, habría sido destruido el cristianismo de un plumazo antes de que comenzara. Súper claro. Aquí viene la señorita ahora. Las mujeres descubrieron primero la ausencia del cuerpo. Lucas 24:1-5 lo dice. ¿Que me puede ayudar, por favor? Lucas 24:1-5. 24, por aquí voy. 1:5. Hasta el 5. Aquí vamos a encontrar algo parecido, pero vamos a repetirlo otra vez. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y otras mujeres con ella. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bien, muchas gracias. Lo habíamos leído, pero bueno, Mateo 28:1-6 hace un reporte diferente, con algunas variaciones de lo mismo. Veamos qué dice este ex cobrador de impuestos, llamado, que trabajaba para el gobierno romano.
Ya, bien. Quedan dos más, pero quiero, antes que se me olvide, Lucas dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Y aquí Mateo dice, un ángel también le dice, yo sé que buscan ustedes a Jesús, el que fue crucificado. Eso era importante recordárselo a los judíos, porque Mateo es para los judíos. Recordarle que no era un blues, no era mula la cosa, era verdad, fue crucificado. En cambio, Lucas, que habla a los griegos, ellos no conciben la muerte de alguien como un heraldo, por eso dice al que vive, por eso dice eso. Marcos no lo leímos, Marcos 16, 1, 6, por favor. Marcos 16, 1, 6. ¿Qué dice Marcos? También dice algo como diferente. ¿Quién quiera leerlo? Marcos 16. Sí, Marcos 16, 1 al 6. Amén. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Hasta el 5? El 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Bien. Y Juan 20, versículo 1 al 8. Vamos a ver el último. De ahí tengo una pregunta para hacer. Juan 20. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y le dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó también Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la había enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Bien. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que decía la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Ahí Bueno, está. ahí está respondido específicamente lo que yo había preguntado antes. Claro, como un dato importante, si gusta lo anotan o lo guardan en la mente, solamente Juan, nada más que Juan, indica que los lienzos y todo el sudario estaba ordenado, puesto aparte, inclusive dice. El otro importante es cuando la Biblia da detalles de algunas cosas que para nosotros podíamos ser como pelusas, no es así. Si da ese detalle, porque es importante. ¿Cuál es lo importante? Aquí entra una curiosidad que existe en Israel. Si alguna persona va a Israel en un restaurante y se alimenta y se limpia con la servilleta y esta la deja arrugada, quiere decir que va a volver. Eso es lo que se dice. Y si la deja dobladita así, se limpia las comisuras, quiere decir que esa persona va a volver. Tiene relación con eso. Recuerda que Jesús era judío. Un detalle muy importante. Y lo otro es... Dijiste 2 veces que va a volver. Quisiste decir que cuando la deja doblada no va a volver. Eso es, sí. Cuando doblada no va a volver. Ahí está. Sí, tiene razón. Y arrugada es porque vuelve. Y aquí está doblada. Y la otra es la pregunta, ¿por qué
la piedra estaba corrida. La pregunta A era para que las chiquillas entraran, 2, para que Jesús saliera. ¿Cuál es la verdadera? La pregunta. Ojalá que mi hijo no conteste, porque si no, para decirle a la otra hermana por qué. Para que las mujeres entraran. Ya. Para que ¿Están ya- de acuerdo? Sí, ¿O tiene otra opción? es que Jesús Sí, no para- necesitaba que estuviera la piedra corrida como para salir, pues, obvio que no. Yo creo que es para que ellas entraran y vieran realmente que él había resucitado. Ya. Yo creo que ¿Alguien más? no, ¿Otra no es opinión? menor ese tema, porque alguien podría objetar que Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo con el que murió. Exactamente. La piedra estaba abierta por este ángel, en ese caso. Todo lo hace Dios. Aparte que no era una piedra así que se corre así, sino está oblicua hacia abajo con una tranca. Entonces, unas mujeres jamás iban a poder tirar la piedra hacia arriba. Pero no era para eso, sino para mostrar que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que necesita algo que lo obstaculice. Y el mejor ejemplo cuando aparece con los chiquillos cuando están comiendo. Es lo mismo, es para eso. Sí, está bien. Pero son preguntas a veces capciosas, como dice otra hermana que le enseña, me dice, usted hace preguntas capciosas, pero es que es bueno porque de repente se la pueden tirar a uno y chuta, ¿qué conté? Y la respuesta está en la Biblia. Con eso le animo a estudiar las escrituras. Oye, Ya, pero bueno, papá, eso es interesante el tema. Una de las cosas que yo hasta el día de hoy me pregunto, no sé si corresponde decirlo así, como las características del cuerpo con el que Jesús resucitó. Porque está claro que, independiente que la roca haya sido movida para que entraran las mujeres o los discípulos, o para que él saliese, lo cual podría ser en última instancia discutible. Está claro que cuando menciona que está todo cerrado, Jesús aparece en la casa, está claramente que de alguna forma, podríamos decirlo así, o se teletransportó o atravesó la pared, lo que su fe prefiera. Pero también dice que comió y le pidió a Tomás que lo tocara. Entonces, yo de verdad tengo mis dudas, o sea, no mis dudas, sino no dudas en el mal sentido, sino como, como que no tengo certeza tal, no tengo una convicción clara de cuál es como la característica actual del cuerpo de Jesús. Si entendemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, Jesús por la eternidad, por lo que resta de vida, o sea, ni siquiera resta porque es sin fin, por lo que resta de la eternidad, o sea, no resta, por la eternidad para siempre, ¿me entienden? Va a tener un cuerpo glorificado, de alguna forma físico, no sé si me explico. De verdad que sí, para sí. mí eso es un tema. Y no lo he escuchado de nadie, ¿ah? No, yo he tratado de buscar, he averiguado, pero como que no me queda. No sé si lo vamos a clarificar ahora, pero podría ser para otra instancia. Pero de verdad que para mí es un tema, porque es como que digo, si me inclino por un lado, decir que mire, el cuerpo tiene ciertas características, eventualmente podría contradecir otra cosa. Y si me voy para el otro, me contradigo con las primeras, no sé si me explico. Sí, sí, te entendí. Realmente la escritura da señales, por ejemplo, los chiquillos de Maús, que sale en Lucas 24, del 13 en adelante, ellos ven que se le acerca otra persona y conversan con él. Y pasa encima de este caballero, se dan cuenta después que era entendido en la escritura porque le habla de Moisés, hasta los salmos que hablan de él, porque la Biblia judía solo existe hasta segunda de Crónica nomás, pero incluye, no es como la de nosotros. Entonces, y eso fue el primer, y desaparece, ahí se dan cuenta, porque lo invitan a tomar once, digamos así que ya iba declinando el día, para actualizarnos. Los 500 que reporta la Biblia, que se le apareció, también no se puede hipnotizar a todos, solo a un porcentaje y a los que quieran. Lo otro es, cuando aparece con Pedro, ellos tuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Él ya estaba resucitado y en la orilla él, se ve que le está preparando el desayuno, por decirlo así. ¿Y qué pescaron? Le dicen, nada, pues ya venimos todos cansados, pescamos nada. Y ahí le da la orden, tiren la red a la derecha.
como se fue un poco en cuestionamiento Pedro, que era el vocero, bueno, en tu nombre lo voy a hacer, y casi se hundieron, tuvieron que pedir ayuda. Y ahí recién Pedro se pegó las palmadas. Es el Señor, dijo. No dijo el maestro. Era otra persona. Y la mejor, hijo, creo sin duda, es que atraviesa 2 veces y habla con Marcos, y para que no queden así, chuta, a lo mejor era visión o no visión, les pide de comer y ellos les dan un pescado y miel y come. Y luego se va. Y finalmente, en libro de los Hechos, capítulo 1, está la despedida corporal, visible, a pleno día. Vamos a decir tipo 12 del día. Es espectacular lo que sucede. Le está dando instrucciones y luego dice, habiendo dicho todas estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, Jesús se entiende, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y más encima, el 10, dice, y estando ellos así mirando para arriba, de anda la cuestión. Se le apareció 2 varones con vestiduras blancas y le pregunta, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que fue alzado volverá de la misma forma. Habla de la segunda venida. El detalle es que dice, y le recibió una nube. La nube iba pasando, era un Uber. ¿Qué es lo que era? Pregunta. Era Dios, el Padre. Exacto. El Padre lo estaba esperando. Siempre se acuerda que aparecía en una nube cuando se bautiza, cuando se hace la transfiguración con Pedro y Juan. Este es mi hijo amado, a él escuchen. El Padre lo está esperando, no es una nube que iba pasando, que estaba medio nublada, por si acaso. Son preguntas respuestas que debe saber, que de repente lo pueden tirar a pillar, como dice mi hijo Pablo. Entonces, no sé si hay por ahí, hijo. Sí, no, como te digo, sí, el tema era más que nada como con el tema como de las características del cuerpo que Jesucristo resucitado. Por ejemplo, cuando Jesús come con ellos, ese acto de comer es un acto simbólico, porque si come, tiene un sistema digestivo, tiene necesidad ese cuerpo de alimentarse. Puede que mis preguntas sean muy específicas, pero de verdad, como cuando yo digo que tengo un tema como con comprender la naturaleza, como comprender realmente cómo es el cuerpo glorificado de Jesús, Es que que es físico, porque de hecho Jesús creo que le dice, no sé si a Tomás o después le dice, no, hemos visto un fantasma, y él mismo le dice, pero si un fantasma no come. Y tiene un cuerpo como ustedes lo tienen. Claro, entonces está dando un énfasis a una corporalidad física. Entonces, pregunto, ¿esa corporalidad física se mantiene al día de hoy y por la eternidad? ¿Jesucristo va a ser así hasta la eternidad? yo creo, no sé, por lo que yo pienso, que eso es para que nosotros como humanos podamos entender. Se tenía que mostrar como humano, ¿cierto? Un cuerpo glorificado, pero como humano, porque menos habrían entendido viendo un espíritu comer. Pues. Pero mira, el relato de los ángeles cuando le dice, así como le fuiste venir, viste ir, así mismo vendrá. Entonces, yo entiendo que está haciendo referencia a sus características corporales, a lo que estamos viendo en definitiva. Claro, así va a Entonces, tener que venir para que los que no han creído crean. Pues. Jesús siempre va a tener las marcas en las manos. Eso, perdón si mis preguntas son demasiado específicas, pero... No, sí, son buenas. No, sí. Sí, es como dice mi esposa, como tú dices, por ejemplo, en la avenida para que los judíos lo conozcan, Zacarías 12 al 14 dice que he aquí aparecerá y mostrará los vestidos con sangre, para que cuando aparezca, antes que le corten el cuello a Israel, el término de la gran tribulación, la última parte, para que lo conozcan y vea a quién traspasaron, dice. No era un aparecido, no era un ángel, no, era el Mesías, porque viene ensangrentado con su túnica blanca con sangre. ¡Ay! Chuta, nos equivocamos. Es la única forma de que lo conozcan. Lo mismo acá es, aunque la escritura más allá no te dice, hijo, solamente esa parte de mostrar que es muestra mis manos, mi costado, y
Ah, porque Porque de hecho él dice que no va a volver a beber vino hasta la... Entonces, hasta que o sea, vuelva. claro, Sí, ¿el sí. beber vino es un acto simbólico o de verdad va a beber? Esa es mi pregunta. O sea, entonces, y si hay una dependencia, o sea, no una dependencia de necesidad, sino un tema con lo físico, de decir, o sea, va a haber un cuerpo físico que, de hecho, Jesucristo mismo dice cuando le preguntan con cuál de todos los hombres se va a casar esta mujer que ha tenido como 10 maridos, y él le dice que ignoran, se equivocan en ignorar la escritura, porque dice que van a ser como los ángeles. Entonces, Claro. quizás lo más parecido sería pensar que la corporalidad en este caso será similar a un ángel que puede tomar una característica física, pero también puede no tomarla. Será como algo... Perdón, Yo sé que a ¿puedo, lo mejor no corresponde saber eso y no está respondido, pero yo me lo No, pregunto. No, no. está bien. ¿puedo El decir punto algo? no. Disculpen, no tengo la cámara encendida disponible. Buenas noches a todos, Buenas noches. bendiciones. Ya llegué a casita y muy contenta, agradecida de Dios por la fidelidad. Bueno, yo quiero hacer una pequeña observación en relación al tema que están tratando, principalmente el tema inicial con el que se comenzó la enseñanza, y también, por supuesto, las preguntas que sin duda son necesarias también escucharlas y responderlas. Pero hay algo bien importante, o sea, yo creo que cada fundamento que estamos tocando en esta noche, primero que todo tiene que sin duda edificarnos, ¿ya? Primero que todo edificarnos y segundo poder también generar una doble confianza en el Señor, sobre todo en estos tiempos. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, Pablo sin duda está haciendo unas preguntas sin duda bastante profundas, bastante interesantes, atractivas, y hay gente que lo hace, que pregunta, pero yo creo que hay algo que hay que también tomar en cuenta lo que dicen las escrituras, que la persona que no, entiéndase bien, en la predestinación, hay gente que uno le puede explicar de mil maneras todo lo que uno pueda tener como argumento y nunca va a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, verdaderamente nosotros debemos estar preparados para, sin duda, hacer defensa del Evangelio, amén. Pero si empezamos a buscar como rebuscadas preguntas en relación a la esencia de Cristo, a que si viene o no viene, si viene en cuerpo o no viene en cuerpo, si tuvo orejas o no tuvo corazón, todas esas preguntas yo creo que el día de mañana nos pueden preguntar y no vamos a tener todas las respuestas porque son interminables las dudas que inclusive la gente atea, la gente escéptica, no va a creer ni cree en Jesús. Entonces, esta plataforma que se dé para consultar en relación al Evangelio, maravilloso. Pero también debemos dejar claro que no podemos responder mil y cientos de preguntas de la gente que también nos va a demandar conocimiento y argumento de nuestra fe, para que en algún momento, si ustedes alguien les demanda demasiadas preguntas, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la sociedad, no nos preocupemos de decir, sabe, yo tengo respuesta para esto, yo tengo respuesta para esto otro, le voy a buscar acá, le voy a buscar allá, porque eso tampoco nunca va a ser. Hay gente que el Espíritu Santo le enseña todas las cosas, también les revela y les hace creer aún en lo que no han visto. Así es que eso también es importante considerarlo, porque la idea de este estudio es que no quizás salgamos con dudas o salgamos un poquito dudando o haciéndonos más preguntas de las debidas, porque hay una cosa que es importante que dice que debemos creer en el Señor como un niño, sin duda presentar defensa, pero hay veces que también no vamos a poder responder todas las preguntas que la sociedad también nos ha hecho. Yo lo digo por experiencia propia. Hay gente que me ha hecho preguntas y yo le digo, sabe que nunca voy a tener todas las explicaciones bíblicas, pero lo único sé que Jesús es el Hijo del Dios viviente y eso lo confirma a nuestro espíritu humano la poderosa intervención del Espíritu del Señor en el corazón y en la mente del hombre. Así que estoy un poquito resfriada, por eso no abrí la cámara. No, de Bendiciones. hecho, no reconocí tu voz en un principio. Después tuve que ver que el micrófono se movía y ya, es la Dai. Dai, mira, sí, Oye, bueno, puede que en general algunos no me conozcan. Yo soy hermano de Carlos y hijo de papá hablando que está dando el tema, o el estudio más bien. Bueno, yo soy el primero en reconocer que yo creo firmemente que Jesucristo resucitó y espero su venida, ¿ya? Las preguntas las hago dentro de un contexto respetuoso. Fui el primero en decir que era como la única cosa que de alguna forma hasta el día de hoy me da un poco de vuelta,
que también no esperaba que fueran aclaradas porque no todos tienen que saber las preguntas. Y también la hago en un contexto entendiendo que esto es un estudio, o sea, estudiamos y como le digo, yo reafirmo y nuevamente mi creencia en la resurrección y en la segunda venida de Jesucristo. Es más, es Pablo quien declara que si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, nuestra fe sería en vano. Y soy el primero en creer en eso. O sea, si no creemos en eso, estamos perdiendo el tiempo aquí. Y yo al menos no creo y no lo siento que lo esté perdiendo. Así que al menos por ese lado estar tranquilo, sí, entiendo que a lo mejor alguna pregunta puede ser un poco más profunda y quizá a lo mejor sea como para un estudio 2.0, no sé cómo decirlo. Pero sí, entiendo lo que quieres decir, Dai, no hay una mala intención en ese sentido, solamente era como, por si alguien, no sé, como de esas cosas que yo digo, oye, no sé, nadie más se lo habrá preguntado, como que de repente yo me hago esas preguntas y digo, nadie más cuestiona, o sea, no cuestiona en el mal sentido, sino como nadie más de repente se ha preguntado esto, como que aceptamos, y el tema era que básicamente era que como estamos tratando de encontrar como evidencias más allá de la fe, que fue una de las cosas que, a lo mejor tú no estabas, dijiste que llegaste recién, fue una de las cosas que pregunté al principio. Yo decía que en última instancia, y lo mantengo, creer en la resurrección de Jesús va a ser un tema de fe, más allá de la evidencia. Eh, pero el tema era que, como contraevidencia, o sea, si decimos que Jesucristo murió y que resucitó, la idea es que el que resucitó sea el mismo que murió. Entonces, en ese sentido iba la asociación con el tema del cuerpo, del cuerpo glorificado, porque alguien podría eventualmente objetar que el que resucitó no fue el mismo que murió, y por ende no resucitó el mismo que murió. No sé si me explico en definitiva, o sea, como que muere A y resucita B. Entonces, eso podría ser un argumento. Entonces, la idea era dilucidar ese argumento para decir que no, que el que murió fue el que resucitó, y eso está reafirmado justamente por los ángeles que están en la tumba, que hablan con María, con los discípulos, cuando le dicen, aquel que fue crucificado ha resucitado y venir a ver dónde fue puesto. Entonces, mi tema era como más práctico, en definitiva, en el tema de decir cómo se imaginan esto de repente, porque, no sé, yo por ejemplo, yo les leo el Evangelio a mi hija, y mi hija me hacen preguntas así de repente, o sea, los niños no hacen preguntas así como, por ejemplo, mi hija me dice, empecé a leer Juan, sin ir más lejos, empecé a leer Juan, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y me dijo, o sea, que Dios estaba con Dios, me dijo. Así, de una. Segundo versículo no estamos ni entrando, ella tengo que entrar a responder una pregunta así. Entonces, creo que el contexto de estudio permite esto, y de verdad, si alguien se siente un poco, a lo mejor, pasado a llevar en su tema, o piensa que a lo mejor está bien pelado, dígalo. Mi papá ha sido el más catete en decir, diga lo que piensa, diga lo que está. Yo me tomé esa libertad, más allá de que sea mi papá. No, está bien, hijo. Y reitero el tema de que lo hago en un buen sentido, y como digo, vuelvo a confirmar por tercera vez, yo creo en la resurrección de Jesucristo, yo creo que Él va a venir, de hecho es lo que me motiva en la vida, o sea, y soy el primero en creer lo que dice Pablo, que si Jesucristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Eso. Ya, hijo. Sí, yo igual voy a responder tu pregunta. Yo soy de la idea y lo seguiré siendo. Pregúnteme, interrúmpame, cuestióneme. Yo no me hago problema. Yo tengo la respuesta. Yo soy una persona que estudio. No soy erudito ni exégeta, pero yo estudio. Bueno, te voy a responder, hijo. Acuérdate que cuando viene esto de Sodoma, viene Dios. Pero como hombre, y los tres comen una tortilla con una cosita que le sirvió. Así que lo voten a la letrina, eso no, porque un cuerpo glorificado de Jesús trae la pauta, la bandera, digamos, que así va a ser nuestros cuerpos. Y Apocalipsis da varias, sin dolor, sin llanto, sin el sol, el mismo va a alumbrar, por ejemplo, te da cosas y más profundas, mejor será porque no las entendemos. Eso es todo. Entonces las mujeres descubrieron primero la ausencia del cuerpo, ya lo leímos ahí. Entonces las mujeres es importante porque ellas no tenían credibilidad alguna, porque los judíos, un pueblo machista, tampoco tenían testigos, eran entre ellas. La ley judía prohibía a las mujeres dar testimonio. Entonces la pregunta que viene, ¿por qué si los discípulos inventaron la historia de la supuesta resurrección de Jesús, las mujeres eran las primeras testigos? Entonces eso significa que reportaron la verdad. Porque si hubiera sido los hombres se habrían puesto de acuerdo, sí, resucitó. Pero las mujeres que no tenían nada que ver en este asunto,
sí dijeron la verdad, de la misma forma como lo dijo la señorita María, recuerda, cuando estaba embarazada. Ella insistió que era el Espíritu Santo. Podía haber inventado otras cosas, pero ¿por qué insistió? Porque era verdad. Acá lo mismo con las niñas, con las señoritas. La tumba de Jesús era lo más seguro, mientras más hermética tenía mayor seguridad. Era menos probable que le manipularan el cuerpo de Jesús, y que se lo robaran. La tumba había sido un surco inclinado hacia abajo, como le decía, una piedra redonda que se hacía rodar por una pendiente y se lo colocaba como una cuña. Así que alguien, una mujer o dos mujeres o tres mujeres, era imposible que la pudieran mover. Era como freno y cubría totalmente la entrada. Era, como se dice, súper segura. Voy a ir más rápido por la hora. Para asegurar la entrada de la tumba habían guardias. Ellos estaban parados vigilando las 24 horas del día. ¿Por qué? Entonces, Mateo 27, del 62, Mateo 27, lo voy a leer yo para más rápido. 27, 62 al 66 dice, aquí está, Mateo, 28, 27, 62. Dice que vinieron, el Señor, nos acordamos que aquel dijo que había que resucitar, pongan una guardia, dijo, no vayan a hacer que los discípulos lo hurten y digan al pueblo que ha resucitado, y el peor problema va a ser mayormente el error, como se dice habitualmente. Y Pilato le dijo, bueno, ahí tiene una guardia, vaya, y aseguraron sellando la entrada y la puerta de la guardia. Es decir, no había caso. Entonces ahora cuando los soldados informaron de la supuesta resurrección de Jesús, a los jefes ellos le dieron, como dije yo, un bono compensatorio. Ahora los escépticos, cínicos, incrédulos y ateos que leen los evangelios a menudo disputan la experiencia de los romanos para determinar que si Jesús estaba muerto, estos soldados eran muy primitivos en términos de su comprensión medicina y anatomía. Es decir, las personas que no creen le echan la culpa a los soldados que no tenían ni idea de biología ni de que estaban muertos. Puede ser verdad, pero sí hay una verdad que echa todo abajo. ¿Cuál es verdad? Los soldados romanos eran expertos en matar, así que a ellos no le queda ninguna duda que al que habían matado sí lo estaba. Eso no es, y eso es lo que aparece aquí. Por eso le digo, usted tiene aquí un billetito y ustedes van a decir que vinieron y se lo robaron. Ya dijeron, vale. Pero y si usted sabe que no, si nosotros cubrimos eso, usted tranquilo nomás. Eso más o menos fue. Entonces, ¿cómo sabemos entonces que no estaban equivocados cuando ellos declararon que Jesús estaba sin vida? Aunque los soldados no fueran, como dije, a una escuela de medicina ni el primer año en la universidad, eran expertos en matar gente. Era su oficio y lo hacían muy bien. Ellos sabían sin duda cuando una persona estaba muerta o cuán era muy difícil de averiguar. El hecho de que no le quebraron los huesos a Jesús, porque lo vieron, dice la Escritura, muerto ya. Por eso si no se le habrían quebrado. Es importante mencionar entonces, si un preso escapaba de alguna manera de los soldados, ellos eran responsables y lo que se le esperaba para ellos eran que murieran, porque tenían un gran incentivo para asegurarse absolutamente que cada víctima estuviera muerta, porque si no a ellos les costaba la vida. Hay varios versículos que me los estoy saltando por ahora. Finalmente, la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Y termino leyendo lo que dicen dos eruditos bíblicos. Leigh Craig, por ejemplo, dice que si la creencia en la resurrección, esto es para nosotros, la fe cristiana no podía haber llegado a existir, entonces los discípulos habrían quedado destruidos y derrotados. Aunque hubieran continuado recordando a Jesús como su maestro amado, la crucifixión de él habría silenciado para siempre cualquier esperanza de que fuera el Mesías, y esto es para nosotros. La cruz había permanecido como un triste recuerdo, vergonzoso, y el fin de su carrera, como lo dijo Pablo Net. Por lo tanto, el origen del cristianismo depende de la creencia de los primeros discípulos en que Dios sí ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Y el segundo erudito es Sparrow Simpson, dice, si la resurrección
no es un hecho histórico, entonces el poder de la muerte, ponga oreja porque esto es para todos nosotros, el poder de la muerte permanece inquebrantable y con ello el efecto del pecado. Y la importancia de la muerte de Cristo queda sin efecto, no sirve para nada. Y de acuerdo a ello, los creyentes, en este caso todos nosotros a nivel mundial, estamos aún en nuestros pecados, donde estábamos antes de que Jesús viniera. Y por eso Corintios habla de que si Jesús no resucitó y quedó en la tumba, todo lo que estamos haciendo, todo lo que creemos no sirve para nada y solo nos espera la condenación. Ahí termino, hijo, con esto, lo hice más rápido por el horario, porque no se queden dormidos, que tienen que trabajar mañana, pero eso es más o menos bien sintetizado lo de si Jesús realmente resucitó o hay cuestionamiento, pero sí, Él resucitó y nos vendrá a buscar. Ahí termino, hijo. Amén. Correcto. Lo del viaje a Santiago, Pastor Miguel Los. Sí, 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 va a haber un stand de literatura cristiana. También van a haber algunos productos de algunas emprendedoras que tenemos en medio nuestro, de nuestra congregación, así es que va a haber sin duda también una posibilidad de que nuestras emprendedoras, nuestros emprendedores
puedan tener también sus productos cristianos, sus productos de bendición, siempre mostrando el Evangelio de Jesucristo a través de su trabajo. Así es que este domingo vamos a dar inicio a nuestros stand a contar de las 11 de la mañana la sección de cafetería. Sí, yo quería, he hablado un montón, pero quería hacer un pensamiento final. Tiempo atrás, algo cortito. eh, Nosotros creemos en que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Y discutía con algunos amigos que son cristianos, bueno, espero que todavía lo sigan siendo. Y por ejemplo decían, sí, creer eso es algo que, bueno, cualquier cristiano debería creer, partiendo de la base que se llama cristiano. Pero por ejemplo, otras cosas como que dicen, no, por ejemplo, cosas de la Biblia, así como, no sé, como que Jonás se lo tragó un pez, podría ser algo más metafórico, algo más simbólico. Y yo pensaba que Jesucristo, cuando la gente le pidió una señal, él dijo, no me va a dar otra señal que la señal de Jonás, haciendo referencia al mismo, que él iba a morir, iba a estar 3 días y después iba a resucitar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si creemos que Jesucristo murió y resucitó, por extensión, debemos creer que lo de Jonás también fue real. Y de repente, ese tipo de cosas como que uno le dice, o sea, o crees todo o no crees nada, porque al final mejor que digas que en realidad no crees. Entonces, la fe tiene que ser algo que extensible a todo el Evangelio, a toda la palabra de Dios. Como le dijo el ángel a María, no hay nada imposible para Dios. Eso quería decir al final. Amén. Hijo, se me quedó algo en el tintero que le iba a decir, ahora me acordé. Primera de Corintios 15, versículos 17 y 18, es a ver, digamos, la autodestrucción del Evangelio, porque el Evangelio se basa en la resurrección de Cristo. Ahí está la llave si alguien la quiere obtener, Jesús la dejó clara. Dice así, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, aún estamos en nuestros pecados. El 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esa es la autodestrucción del Evangelio. Ahí radica todo el Evangelio. Eso es lo que quería decir, nada más. Amén. Padre